Ya, ahí estamos. Entonces hoy día vamos a ver la última materia ya para el certamen, lo que el profesor vio la semana pasada. Creo que fueron 2 clases de algoritmos aproximados. Así que hoy día vamos a ahondar por esos temas, vamos a repasar un poquito ya que el profesor me pidió. Eh, y también vamos a ver un ejemplo de programación dinámica, como para que recuerden un poco el tema, porque tengo entendido que va a entrar en el certamen. Así que veamos. Lo que vamos a hacer hoy sería, como les dije, el repaso de programación dinámica con el problema de la mochila. Y luego, esto va a ser bien cortito. Y luego ya vamos a empezar con la materia más entrete, digamos, algoritmos aproximados. Vamos a ver cómo podemos aproximar el problema del vendedor viajero. Ya, un clásico problema. Y luego vamos a ver los esquemas de aproximación polinomial. Ya, y esto lo vamos a ver con el otro clásico ejemplo de la suma de los subconjuntos. ¿Ya? Así que Vale. veamos. A ver, primero que nada, ¿alguien me puede explicar el meme? ¿Entienden bien las diferencias entre estas técnicas? No con todas, por ejemplo, yo. Ya, por ejemplo, ¿cuál sería alguna que te cause confusión? ¿Qué es BP? ¿BP o DP? BP, B BP. larga. Ah, ya, backpropagation. O sea, perdón, el backtracking. Ah, Sí, me equivoqué en ponerlo ahí. Estaba pensando en otra materia. Ya, el backtracking. Debería ser BT. Ya, entonces tenemos backtracking, Grady, eh, programación programación dinámica, dinámica. Claro. aleatorizados y aproximados. Backtracking. Backpropagation. ¿Cómo dice? No, estaba pensando en el backpropagation, si se llama así. Un algoritmo para que se utilizan las redes neuronales. Y eso. Ya, ¿alguien tiene alguna duda entonces? Entre BT, Grady, DP, aleatorizados y aproximados. Bueno, aproximados los vamos a repasar hoy día, así que no se preocupen. Ah, vale. Ya, perfecto. Ya, veamos entonces, para no perder más tiempo. Entonces, con programación dinámica, ¿de dónde surge, digamos, este tema? Bueno, a veces teníamos problemas que podíamos resolverlo con dividir y conquistar, ya como el clásico calcular el enésimo número de Fibonacci, pero pasaba que terminábamos resolviendo el mismo problema una y otra vez. Ya no sé si se acuerdan eso de Fibonacci. Entonces, con la dividir y conquistar lo que hacíamos era separar un problema en pequeños subproblemas, resolver cada uno de ellos y luego combinar las soluciones. ¿Ya? Eso era programación. Dividir y conquistar y un clásico algoritmo recursivo. ¿Ya? Se suele trabajar con algoritmos recursivos. ¿Ya? Pasa que estos problemas se pueden solapar, como en el caso de Fibonacci y otros más. Entonces, lo que pasa es que vamos a terminar calculando o solucionando los mismos problemas una y otra vez. ¿Ya? Entonces, en ese caso es mejor un enfoque de programación dinámica en donde hacemos o completamos una estructura de datos desde hacia abajo hacia arriba. Por eso se dice que es un enfoque bottom-up. ¿Ya? Y de esa forma yo voy a resolver cada subproblema solamente una vez. ¿Ya? Por ejemplo, el clásico ejemplo, como les digo, el de Fibonacci. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el octavo número de Fibonacci, yo con una estrategia de dividir y conquistar, lo que haría sería calcular o sumar el séptimo y el sexto, ¿ya? Después en el séptimo, para resolver el séptimo número de Fibonacci, yo voy a tener que calcular el sexto de nuevo. Y así se van a ir repitiendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso con programación dinámica? Simplemente partir desde el primer número de Fibonacci y llegar hasta el octavo, ¿ya? Y así cada vez que vamos a calcular el enésimo número de Fibonacci, los números que necesitamos para calcular ese ya van a estar listos. Así que solamente vamos a tener que acceder al arreglo o la estructura de datos que estemos utilizando para poder calcular, ¿ya? Y bueno, acá les pongo, aparte de Fibonacci, el Dijkstra, que es otro algoritmo conocido de programación dinámica.
Entonces, ¿cuándo podemos aplicarla? Cuando el problema cumple, digamos, estas dos propiedades, ¿ya? Que tiene una subestructura óptima y los problemas se solapan, ya que es lo que le explicaba recién. La subestructura óptima dice que mediante óptimos para sus problemas podemos llegar a un óptimo para el problema en general, ¿ya? Y esto normalmente se debería demostrar, pero en el curso no se suele demostrar cuando trabajamos con programación dinámica, sino que hacemos como los pasos que plantea el profesor. Entonces veamos, para repasar un poquito todo esto que acabo de contar, veamos con el problema de la mochila. Ya es un clásico, estoy seguro que todos los conocen más o menos. Sí, sí. Sobre todo mis compañeros con los que estamos dando optimización, quedó a dos por ahí. Entonces, ¿de qué consiste? Bueno, vamos a ver el caso, digamos, entero, ¿ya? Donde tenemos ítems que no podemos dividir, ¿ya? Entonces, vamos a tener una mochila con capacidad W, ¿ya? O sea, a lo más yo voy a poder llevar un total de peso en la mochila W, ¿ya? Vamos a tener n ítems y cada ítem va a tener un valor y un peso asociado, ¿ya? Esto lo vamos a denotar con B y con W. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que elegir cuáles ítems vamos a llevar, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer esta elección? En base a esta maximización, ¿ya? Nosotros queremos maximizar esta función objetivo, es decir, maximizar el valor de los objetos que yo llevo en mi mochila, pero sujeto a no pasarme del peso, ¿ya? Ahí la W debería llevar un sub i, se me pasó, ¿ya? Es decir, el peso total o la suma de los pesos de los ítems que yo llevo en mi mochila no puede pasar el máximo de mi mochila, o si no se me rompe. Y yo voy a querer maximizar esto, ya el valor. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver eso por programación dinámica. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Típica, esto es una estructura de memorización. No sé si se acuerdan de aquello. ¿Cómo? Perdón. Si se recuerdan de para qué nos va a servir la estructura de memorización. Para como almacenar valores que ya calculaste antes, pues, Claro, para no tener que recalcularlos. exactamente. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El elemento i, j en esta matriz va a almacenar el máximo valor que yo puedo, digamos, lograr con los primeros i elementos, ¿ya? Y siempre y cuando estos puedan caber en una mochila de capacidad j. ¿Ya? Esto quizás sea un poco enredado. Entonces lo voy a repetir. En el, digamos, el dato i, j de mi matriz va a almacenar el máximo valor de tal forma que yo con los primeros i ítems puedo meterlo en mi mochila, digamos, con una capacidad j, ¿ya? Y siempre va a ser el máximo valor. Por eso vamos a partir desde abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, la solución, cuando ya completemos toda la matriz, va a ser esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá tendríamos los primeros n ítems, es decir, todos. Y mi mochila aquí va a tener la capacidad total, que va a ser W, ¿ya? Y vamos a partir con con estos datos que son triviales, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir por qué esto siempre se va a cumplir para todo J? En base a esto. Ay, perdón, a esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la cantidad máxima de valor, digamos, que yo puedo llevar en mi mochila de capacidad J, ¿cierto? Con los primeros 0 ítems, ¿ya? Como no voy a tener ítems, no voy a tener ningún valor asociado, ¿cierto? Así que da lo mismo cuál sea mi capacidad, siempre va a ser 0, ¿ya? Entonces, esa va a ser la base para completar nuestra matriz. Entonces, ¿cuáles van a ser las elecciones que vamos a ir haciendo a lo largo del algoritmo? ¿Ya? Básicamente, si el ítem i lo voy a llevar o no. ¿Ya? Es así de simple. Entonces, acá tenemos que hacer la diferenciación entre si lo llevamos o no. Entonces, ¿qué pasa si lo llevamos? ¿Ya? Si lo consideramos, el valor óptimo vendrá dado por cómo llenar la mochila de capacidad j menos el elemento que recién añadí, ¿ya? Porque voy a tener una mochila de capacidad j
y yo voy a incluir el elemento iésimo. Por lo tanto, mi mochila va a quedar con menos capacidad, ¿cierto? Y ahora voy a estar interesado en cómo agregar óptimamente estos ítems restantes, ¿ya? En mi nueva mochila, que tiene menos capacidad. ¿Ya? Eso para el caso en donde yo considere el ítem. Ya simplemente lo voy a meter en mi mochila, me va a quedar menos peso disponible, y ahora voy a ver cómo puedo optimizar ese tiempo, ese peso disponible con los ítems que me faltan. ¿Ya? Así que esto Disculpa, es... Dime. tengo una duda porque tú ahí cuando estás haciendo, o sea, ese algoritmo, ya si yo asumo que voy a poner, no sé, hasta el iésimo elemento, Ujú. o que tengo como y elementos para o como y opciones para transportar, ahí es como que estoy como considerando que necesariamente voy a llevar el último elemento. Y eso, o sea, como lógicamente no tiene por qué ser así siempre. O sea, o al menos desde mi punto de vista. Mm, a ver, eso está medio raro porque nosotros vamos a partir desde el, digamos, desde el 0,0. Y desde ahí vamos a llegar al final. ¿Ya? Entonces, Sí, por ejemplo, pues, si yo parto desde el 0,0 y llego al final, entonces, ¿cuál va a ser el final? El, em, aquí lo tenía, el n,w, ¿cierto? sí. Entonces yo voy a ver, ya, me conviene agregar este valor, entonces ahí tengo las dos opciones. Si me conviene, lo agrego y listo. Si no me conviene, yo simplemente voy a tomar este valor, que va a ser el anterior. Ah, ya, aquí está como considerando la opción de si me conviene llevar el último, o sea, si yo tengo como y elementos para llevarme, está ahí como considerando la opción como me conviene llevar el último elemento, el iésimo elemento, y ahí tienes Claro, como las opciones, eso, ¿o no? sí, sí. Ya, 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 La vamos vale. a partir ordenando desde el inicio, cuando tenemos la mochila vacía, digamos. Es el enfoque. Ya, súper buena entonces acotación. Entonces tenemos, había explicado el valor óptimo cuando añadimos, ¿ya? Entonces el valor óptimo cuando añadimos va a ser, bueno, el valor que me agrega este valor que yo estoy añadiendo, más el valor óptimo eh, que viene dado por organizar los i-1 elementos restantes con mi nuevo peso de la mochila, ¿ya? Y en Claro. el caso contrario, simplemente si yo no incluyo este elemento, mi mochila va a tener o va a seguir teniendo la misma capacidad J, y ahora voy a eliminar el elemento iésimo y voy a solamente considerar los anteriores, ya es decir, desde el 1 hasta el i-1. ¿Se entiende esto, chiquillos? Sí, sí. Ya, genial. Entonces, esta va a ser la recurrencia que vamos a obtener. ¿Ya? Ya. Si el peso de mi objeto I es mayor a mi capacidad J, ¿qué pasa? ¿Tiene sentido agregar el ítem I? No, po. No tiene sentido, ¿cierto? Porque ni siquiera me alcanza en mi mochila. Yo lo pongo y se me rompe la mochila, así que simplemente lo ignoramos, analizamos los anteriores, es decir, cómo organizar los demás dentro de mi mochila. ¿Ya? ¿Y qué pasa si este elemento sí me cabe en la mochila con capacidad J? Bueno, tenemos que ver cuál de los dos es mejor. ¿Ya? Agregarlo, esto es lo que decía Omar, me conviene agregarlo o simplemente no agregarlo. ¿Ya? Y esta es la que se encarga de siempre darnos como la mejor, digamos, el valor óptimo que nos va a llevar al óptimo global. ¿Ya? Esto nos va a dar el valor eh, óptimo a un subproblema, y esta combinación de valores óptimos para subproblemas nos va a llevar al óptimo global. ¿Ya? Entonces yo para cada ítem siempre voy a considerar la opción de lo pongo o no lo pongo, lo agrego o no lo agrego. ¿Ya? Y como ya mencioné, esto siempre se va a cumplir. ¿Ya? Es lo Disculpa, que... creo que Ujú. en las opciones del máximo creo que los J están invertidos. A ver, Porque cuando se em, añade se debería quitar el peso del cuando se objeto, po. añade, sí, sí, toda la razón, Felipe. Sí, claro, acá yo lo estoy agregando, entonces el peso de mi mochila debe disminuir. Claro. ¿Ya? Entonces aquí un typo,
que lo voy a arreglar. Muchas gracias, Felipe. Vale, sí, pues, Entonces, ¿qué falta ahora? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué falta luego de plantear la recurrencia en un problema de programación dinámica? el caso base, Caso la- base, ya, por así decirlo, como dale, la condición inicial. ya. Y respecto como a los pasos que hay que seguir, a los pasos que como que el profe le enseñó, los pasos que están en los apuntes o en los libros, cuando uno quiere plantear un algoritmo de programación dinámica. El primer paso es la recurrencia, ¿cierto? ¿Qué Sí, vendría después? Porque ¿qué pasa si yo, digamos, carepalo, llego y programo esto recursivamente? ¿Qué técnica estaría utilizando? sería greedy o no, sería, ¿Ya? ¿Estás seguro? no, eh, Sería dividir y conquistar, ¿cierto? Porque yo ¿verdad? voy a tener sus problemas, ¿ya? Entonces, nosotros no queremos hacer dividir y conquistar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Los siguientes pasos, que nos van a llevar a un algoritmo de programación dinámica, ¿ya? Ya tenemos la formulación recursiva y tenemos que seguir estos pasos que en el fondo son los recomendados para escribir el algoritmo, ¿ya? Y esto lo podemos conversar rápidamente, ya para no perdernos como toda la hora de la ayudantía en programación dinámica. Y luego yo le muestro el algoritmo que ya lo tengo programado en Python, ¿ya? Así que respecto a los subproblemas, ¿ya? Aquí es claro, ¿cierto? Porque yo tengo la recurrencia, perdón, y esta recurrencia me plantea cuáles son los subproblemas, ¿ya? Es decir, yo tengo dos posibilidades de subproblemas para cada caso, ¿ya? El caso que lo agrego o el caso que no lo agrego. Así que para cada i, j voy a tener siempre dos posibles subproblemas, ¿ya? Y estos dos subproblemas los tengo que solucionar sí o sí, porque yo quiero tomar el máximo de ellos, el que mejor o el que más me convenga. Estructura de datos para la memorización, casi siempre un arreglo, casi siempre una lista, a veces se pueden usar diccionarios, ¿ya? Pero casi siempre arreglo o lista, arreglo o matriz, perdón. ¿Ya? En este caso, una matriz, ¿cierto? Lo definimos arriba. Dependencias, ¿ya? ¿Alguien me podría decir cuáles son las dependencias de esta recurrencia o de esta solución que queremos plantear? Mirando acá. Eso tiene mucho que ver con los subproblemas, en realidad. Son casi, digamos, casi iguales. ¿A qué te referís con dependencia? Digamos, ¿de qué depende la solución de un caso o de un subproblema en particular? Mm. Claramente de sus subproblemas anteriores, po. Pero esos subproblemas, ¿de qué dependen? ¿Ya? Y acaba esto. Quizá de los casos anteriores. Claro, van dependiendo de los casos anteriores, ¿ya? La dependencia para calcular si yo agrego o no, por ejemplo, el elemento i, el ítem i, va a tener una dependencia de, digamos, si yo agregué o no el anterior, Sí. ¿ya? Y así me Que, voy a ir para atrás. Y lo mismo con los pesos, que van a sabes ir que cambiando. aquí tengo como una duda porque supuestamente, o sea, por lo que habíamos visto en clase, Ujú. la programación dinámica, la idea es que se vaya programando como hacia adelante. Sí, Onda, como que en este caso el i vaya aumentando y no disminuyendo, porque en ese sí, caso yo puedo usar los casos anteriores. claro. Sí, pues. Como te digo, esta es la recurrencia, ¿ya? Normalmente se plantea como la recurrencia, por ejemplo, cuando uno hace o plantea el algoritmo de Fibonacci, ya ese es recurrente, ¿cierto? Cada n depende del n-1 y del n-2. ¿Ya? Entonces, el caso base es la recurrencia, porque la recurrencia te permite identificar los subproblemas y las dependencias. Y una vez que tú identificas esos dos, tú le mandas el for desde el 0 hasta el n. Ya. Entonces, uno hace un análisis, digamos, como hacia atrás, para ver cómo se conforman las soluciones
y luego uno que ya tiene esa información, lo hace del inicio hasta el final. Y eso es lo que Ah, vamos ya, a hacer. Esta es solamente la recurrencia. Que como dije, esto no es programación dinámica. Si yo llego y programo esto, no es programación dinámica. ¿Ya? Entonces, bueno, el orden de evaluación ya está más o menos claro, ¿cierto? Vamos a partir desde el 1, porque bueno, cuando tenemos 0 ítems ya lo sabemos. Así que vamos a ir iterando fila por fila. Ya. Y respecto a la complejidad espacial y temporal, ¿alguien me podría decir algo? ¿Son iguales? Espacial y temporal en este caso son distintas. La espacial debería ser fácil, ¿cierto? O sea, yo veo como que la espacial vendría siendo el tamaño de la matriz y la temporal sería como de tamaño n. Ya, va por ahí. La espacial es perfecto. El tamaño de la matriz. ¿Cuál es el tamaño de la matriz? Habíamos dicho por acá, n,w me parece, n,w. Sí. ¿Ya? Y claro, respecto a la complejidad temporal, ya nosotros vamos a plantear un algoritmo de programación dinámica que tiene que recorrer esta matriz. Ya es lo que debíamos haber planteado acá. Ya yo les dije fila y columna. Entonces esto es como cuando uno tiene un algoritmo con dos for hasta n, anidados. ¿Ya? Uno cuando tiene dos for anidados hasta n, uno dice ya, este es un algoritmo o n al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá no tenemos n al cuadrado, pero acá tenemos n por w, ¿cierto? Tenemos n filas y tenemos w columnas. Así que esa sería la complejidad temporal. O n Espera, por ¿puedes w. explicar de nuevo eso? No, ¿por Ah, qué ya, el...? dale. A ver, voy a buscar un lápiz. No sé si se ve la pantalla. Se ve el PPT. Ah, ya, dale. Lo voy a cambiar el tiro. Ya, ahí sí, ¿no? Sí. Sí. Ya. Si tú tienes esta matriz y tú quieres recorrerla, ya ponte tú quieres saber el máximo elemento de esta matriz. ¿Cómo sería tu algoritmo? Supongamos esto tiene n columnas, o sea, n filas y n columnas. N por N. No, pero el algoritmo para, digamos, encontrar el máximo. Entonces uno podría decir, ya, vamos a partir con U. Por ejemplo, si todos tus elementos de la matriz son positivos, uno dice ya, el máximo vamos a partir en 0, ¿cierto? Vamos a hacer el for hasta n, digamos, for i in range n. Después hacemos el clásico for j in range n, porque esta matriz es de n por n, y yo reviso, pues, ya. Si el i, j es mayor que el máximo, entonces, ¿qué digo? El máximo es el i, j, ¿cierto? Entonces, acá cómo uno calcula la complejidad. Uno se fija en, por ejemplo, uno se podría fijar en la iteración, ¿ya? Es decir, ¿cuántas iteraciones voy a hacer? Ya acá tenemos n, n. Así que por cada n voy a hacer n más, así que eso me da n al cuadrado iteraciones, ¿ya? O n al cuadrado iteraciones. Ya lo que uno también aquí podría comparar o basarse para llegar al mismo orden de complejidad sería cuántas comparaciones voy a hacer, ¿ya? Por cada iteración voy a hacer una comparación y tengo n al cuadrado de iteraciones, voy a llegar a lo mismo, ¿ya? Entonces acá es lo mismo que en el ejemplo que estoy haciendo, solamente que la matriz ya no va a ser n por n, sino que va a ser n por w, ¿ya? Esto es una w. Así que este for
el primero está bien, que es el de las filas, pero el segundo, ahora ya no sería inRange n, sino que sería inRange w. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Bueno, se cachó la idea. Entonces acá Sí, se tenemos entiende. NW. Ya, perfecto. Entonces, sigamos. ¿Se ve la PPT? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces ahí, una vez ya se formula todo eso, ya podemos escribir el algoritmo, porque ya tenemos el orden, ya sabemos la dependencia, sabemos que tenemos que hacer un doble for, ¿ya? Y la operación que va a ir adentro del for, digamos la operación crucial, va a ser similar a esto, ¿ya? Debería ser, de hecho, lo mismo que esto, ¿ya? Así que les voy a mostrar la solución, ya que para no echarnos tanto tiempo, pero van a ver que es muy similar y que con el análisis que hicimos ya es bastante obvia la solución. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el for, los for que le hablé yo. ¿Ya? Fíjense que este parte desde el 1, no parte desde el 0. ¿Ya? ¿Por qué no parte desde el 0? Porque el caso 0 ya lo sabemos. ¿Ya? Sabemos que para toda la primera fila, o mejor dicho, que la primera fila son puros 0. ¿Ya? Por lo que mencionamos acá arriba. Para todo J. Entonces, ¿qué hacemos? Primero iteramos para pasar por cada elemento, ¿ya? Y nosotros vamos a ver el valor que vamos a obtener si es que no tomamos el elemento i en esta iteración, ¿ya? Es decir, yo voy a tener una capacidad j y voy a ver ya, ¿cuál es mi valor si es que no tomo el elemento i? ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos el libval, ¿ya? Ahora, en caso de que j sea mayor que esto, es decir, en caso de que yo pueda almacenar mi elemento i en la mochila, yo voy a tomar también el valor que yo tendría si es que agrego este elemento a mi mochila. Ya que esto es exactamente lo que tenemos en la recurrencia. ¿Ya? Vamos a mostrarlo aquí. Take val sería take el b sub i. Sería esto. ¿Ya? Y acá hacemos este if y else. Porque bueno, si yo simplemente como para que no tome esta opción. Ya en el caso de que mi elemento iésimo es más pesado que la capacidad que me queda en la mochila, simplemente nunca lo voy a tomar. ¿Ya? Así que a esto le agregamos un valor de menos infinito para que el máximo nunca lo tome. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? Sí, Vale. Ya. Entonces después el B y J es simplemente el máximo entre estos dos. ¿Ya? Y acá no vamos a hacer recurrencia, fíjense. Esto no va a haber una recurrencia aquí, ninguna llamada a esta función de nuevo, porque este valor ya está calculado. Aquí simplemente vamos a acceder a la estructura de memorización. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué hacemos? Retornamos el último elemento de la fila y el último elemento de la columna y de la matriz. ¿Ya? Porque dijimos que ese iba a ser el que tiene la solución, digamos, que nosotros estábamos buscando. ¿Ya? Esto es lo mismo que cuando hacemos un arreglo para calcular el enésimo número de Fibonacci, y nosotros calculamos el 1, el 2, el 3, el 4, y así hasta el n, y después retornamos el enésimo. Es decir, el último elemento del arreglo. Aquí hacemos lo mismo, solamente que es una matriz. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Diego, disculpa. Ujú. Entonces no siempre es necesario usar recursión cuando se aplica programación dinámica. No, de hecho, en la programación dinámica eh, se, suele, se suele utilizar siempre puros for, ¿ya? De hecho, es como una como mala creencia de esto de asumir como programación dinámica igual for, porque normalmente siempre es un for, ya la mayoría de los casos, y de hecho creo que siempre los ejercicios de programación dinámica que yo he visto en este ramo siempre se hacen con puros for, ¿ya? Así que la Mm, mayoría que te vaya a tomar son con for, pero también hay algunos con recursión, ¿ya? Así que vale. es un poco al revés la cosa. Y bueno, lo bueno del for es que bueno, te permite calcular
la complejidad también súper fácil. Ya la complejidad temporal, súper fácil. Claro. Ya. Vale. Y bueno, lo mismo acá. Esta complejidad no solo... ¿Sí? ¿Por qué retornáis b de n-1 y w-1 y no b de n, w? Ah, eso por una cuestión de Python nomás. Que uno cuando... O sea, una Ah, ya, cuestión porque de... tomáis el n, Sí, ya, sí, ya. ya, a ver. Se entendió el tiro. Ya, entonces, sigamos. Ah, lo que les quería mencionar y repetir, que la complejidad temporal aquí también sería, bueno, como les dije, n por w, ¿ya? Y uno lo puede ver, bueno, por esta matriz, o sea, por esta iteración, o también por esta operación, ¿ya? Es decir, cuántas operaciones de máximo voy a hacer, ya que uno podría decir, bueno, la operación máximo es la más costosa que yo hago en mi algoritmo, así que voy a medir el rendimiento, voy a medir la complejidad temporal en base a cuántas de estas comparaciones yo hago. ¿Y cuántas hago? N por W, ¿ya? Y lo mismo si uno lo quiere ver por las iteraciones, ¿ya? Así que, dicho eso, seguimos. Ahora vamos a ver algoritmos aproximados. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que sería un algoritmo aproximado? Aunque sea así como por el nombre. Quizás sea medio obvio por el nombre. ¿Que me da una solución aproximada? ¿Claro? Sí, anda por ahí. ¿Cuál, cuál sería, creen ustedes, la diferencia con algunos algoritmos Gray? ¿Ya? Porque sabemos que los Gray no siempre dan el óptimo, ¿cierto? No siempre dan el óptimo. A menos que uno lo demuestre y todo. Pero ¿cuál sería la diferencia de un algoritmo aproximado con uno Gray? El tiempo de ejecución, yo creo. ¿Ya? O sea, O sea, perdón, me refiero a un algoritmo Gray que no te dé el óptimo. ¿Ya? ya. Que no siempre te dé el óptimo. Porque claro, si comparáis un algoritmo que siempre te da el óptimo, el algoritmo aproximado va a quedar como en desventaja. Pero iba bien, Felipe. Ya, entonces... El algoritmo de la aproximación de tareas que una vez vimos, creo que fue en una ayudantía donde, no sé, pues tenéis varias tareas y tenéis que asignar como, ver, como asignar como la mayor cantidad de tareas en el tiempo que tenéis. Pues, y entonces ahí nosotros íbamos proponiendo distintos algoritmos y habían algunos que no funcionaban. Claro, hay algunos que no funcionan, ¿ya? Eso pueden ser ejemplos de Gray que no funcionan siempre, ¿ya? Algunos Gray tienen algunas condiciones también, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia o la ganancia del aproximado por sobre el Gray? Es que nosotros vamos a tener una cota, ya vamos a tener una cota, un ratio de en cuánto se puede equivocar mi algoritmo, ¿ya? Ah, claro. Nosotros vamos a plantear una heurística y vamos a decir, ya mira, mi algoritmo a lo más me va a entregar el doble del óptimo. Por ejemplo, si yo estoy minimizando, ¿ya? Yo busco un valor, por ejemplo, ya digamos un valor n, que yo estoy buscando optimizar. Es decir, yo me voy a ir acercando por un valor mayor al n, ¿ya? Entonces, si yo obtengo un algoritmo con ratio aproximado, con ratio 2, ¿ya? Con ratio 2, eso quiere decir que mi algoritmo a lo más me va a dar una respuesta que es el doble del óptimo, ¿ya? A lo más me va a dar una respuesta que es el doble del óptimo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Entonces acá dice algoritmo con tiempo de ejecución polinomial idealmente, ¿ya? Vamos a trabajar con algoritmos NP completos, ¿ya? Y los vamos a intentar aproximar con algoritmos de tiempo de ejecución polinomial, ¿ya? Igual es la gracia de todo esto, que esta solución va a estar dentro de un factor de optimalidad, ¿ya? Entonces, bueno, acá un poco de teoría, que es lo que le plantean en realidad, no se compliquen mucho con esta definición. En el fondo, el ratio lo vamos a ver de esta forma, donde C va a ser mi solución, la solución que da mi algoritmo, ¿ya? Y el C asterisco va a ser el costo real, ¿ya? Entonces, cuando yo digo
que mi algoritmo es o tiene un ratio de aproximación, por ejemplo, de 2, ¿ya? Esto puede ser constante también, como explica acá abajo. Quiere decir que a lo más la fracción entre la respuesta que va a entregar mi algoritmo y la respuesta real va a ser 2. ¿Ya? Exactamente lo que les mencioné y bueno, lo vamos a ver ahora más como en la práctica. ¿Ya? Entonces veamos. ¿Por qué algoritmos aproximados? Bueno, lo que les contaba es vamos a buscar aproximar soluciones a problemas NP completos con algoritmos polinomiales. ¿Ya? Vamos a plantear una heurística greedy interesante y vamos a demostrar, ya, okay, tenemos que siempre demostrar la cota que vamos a plantear, que vamos a obtener en cualquier caso una solución dentro de un factor de optimalidad. ¿Ya? Y bueno, esto es lo que le había comentado. Entonces la idea general siempre va a ser definir el problema, pensar en una heurística, ¿ya? Y demostrar el factor de optimalidad. Y acá yo les pongo que las demostraciones en general ya no van a ser tan complicadas. Y bueno, lo vamos a ver ahora mismo. Entonces, este problema también, un clásico de la informática teórica, ¿ya? El problema del vendedor viajero. Ya, ¿qué vamos a buscar solucionar? Ya vamos a tener un grafo dirigido, perdón, no dirigido y rotulado. Ya se lo imaginan, ¿cierto? Va a ser algo así, Sí. algo así, algo así, algo así. Y estos arcos no van a tener dirección, pero sí van a estar rotulados, es decir, van a tener un peso, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Bueno, de hecho aquí, este grafo quizás los confundo un poco, así que voy a juntarlos. Ya. Vamos a buscar un ciclo, ya, es decir, un camino que pase por todo, en realidad vamos a buscar un ciclo que visite a todos los vértices, ya, algo de esta forma. Voy a partir por acá, quiero pasar por acá, por acá, por acá y por acá, ya, pero quiero que ese ciclo sea óptimo, es decir, que la suma de sus pesos sea la menor posible, ya, eso es básicamente el problema del vendedor viajero. Ahora bien, nosotros vamos a considerar este caso, ya. ¿Alguien me puede explicar qué significa esta condición que vamos a plantear para todos los arcos? ¿Alguna idea? Sí. Que el camino desde U a B tiene que ser menor que la suma entre el camino entre U y X y U y B, como considerando que me voy de, o sea, que el camino sea como menor que la suma como de sus partes, una cuestión así. Ya, sí, va por ahí, va por ahí. Ahora, ¿qué pasa si en el mismo análisis que estás haciendo tú, Omar, creo que me había hablado, qué pasa si Sí. tú lo divides de nuevo? Ya decir, lo divides, este va a ser menor o igual a un W por un U hasta un I, más desde un I hasta un X. Ya, y lo mismo para ese. Ah, ya, es que ¿Qué de te está hecho hay queriendo decir? eso, ya, entonces ahí creo que está mal escrito, que de hecho por eso no lo ¿Mm? entendí como muy bien, porque dice desde U a X y después dice de U a B. ¿No debería ser de X a B? Ah, sí, 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 toda la razón. Disculpen con mis typos. Sí, Ahí tranqui. sí, pues. Porque ahora ahí sí está mucho más claro. Sí, pues, ahí sí, ahí sí. Dale. Entonces, ¿qué quiere decir esto en el fondo? O sea que el camino de U a B tiene que ser el menor que entre todos los demás caminos, onda, como entre todas como las opciones. O sea, Claro, eso es considerando que el U y B pueden ser como cualquiera. cualquiera, ¿cierto? O sea, yo tengo un grafo con, no sé, con 100 nodos, y da lo mismo cuál par de nodos yo tome, siempre el camino más corto entre ellos dos, o el que tiene el menor costo asociado, va a ser el que va directo entre ellos dos, Claro. ¿ya? Eso nos está queriendo decir en el fondo. ¿Ya? ¿Y por qué vamos a asumir este supuesto? Porque nos va a ayudar en la demostración, ¿ya? En la demostración del ratio. Así que vamos a ver, ya vamos a empezar a desarrollar como el algoritmo y la demostración también. ¿Ya? Entonces,
vamos a decir que C asterisco va a ser el ciclo óptimo, ¿ya? Para el problema del vendedor viajero. ¿Ya? ¿Qué pasa si eliminamos uno de sus arcos? ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que el vendedor viajero, sí o sí, supongamos hace este ciclo, ¿ya? Si yo elimino uno de sus arcos, por ejemplo esto, bueno, eso salió súper mal, pero lo voy a hacer aquí, hasta ahí. Por ejemplo, si yo elimine ese, ¿qué pasa? Me quedo con un árbol, ¿ya? Que pasa por todos los arcos, ¿ya? O sea, perdón, que pasa por todos los nodos. Y eso se llama spanning tree, ¿ya? O árbol recubridor, ¿ya? Ahora, nosotros conocemos algunos algoritmos para encontrar el árbol recubridor mínimo. Ya no sé si se acuerdan de ellos. ¿Alguno de ellos? Para encontrar el árbol recubridor mínimo. No, no me acuerdo. Ya, son dos, los que siempre se enseñan en cursos como estructura discreta. Es prim y Kruskal. ¿Ya? ¿Verdad? Sí. Son dos algoritmos clásicos. ¿Ya? Y los dos son Gray, por si acaso. De hecho, hablando de eso, acá les quería recomendar este artículo que dice cuando los algoritmos Gray son perfectos. Y acá habla del minimum spanning tree, que son los árboles recubiertos mínimo. ¿Ya? Está bueno, así que se lo voy a dejar ahí en el link, o sea, en la PPT, una vez la arregle con todos sus typos. Vale. Entonces, veamos. Ya, digamos que este va a ser el costo de mi ciclo óptimo. ¿Ya? C asterisco es el ciclo óptimo y este va a ser el costo de mi ciclo óptimo, que es el que nosotros queremos minimizar. ¿Ya? Así que este va a ser el mínimo posible. Mínimo. Entonces, si nosotros tomamos como T el árbol recubridor mínimo, se ve que siempre se va a cumplir esta inecuación. Es decir, que el óptimo que yo estoy buscando para el problema del vendedor viajero tiene que ser a lo menos, ya veanlo de aquí para allá, tiene que ser a lo menos el costo del árbol recubridor mínimo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, ya, porque eso es clave. Acá. Porque Entonces, al eliminar un arco se pierde ese costo. claro, sí, además, este ciclo óptimo que buscamos, sí o sí tiene que pasar por todos, ya, por todos, por todos. Entonces, ¿qué me entrega el mínimo árbol recubridor? Ya, lo dije al revés, el árbol recubridor mínimo me entrega el mínimo costo que yo tengo para unir todos los nodos, ¿ya? Pero acá me faltaría además uno, ¿ya? Entonces, igual puede ser que quizás el vendedor viajero no haga este mismo trayecto, ¿ya? Pero ese es el mínimo, ¿ya? Como mínimo tiene que ser eso. Entonces eso nos va a servir de cota. Y acá en estas demostraciones se trata como todo de cotas. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos utilizar esta expresión, ¿ya? Para resolver o para obtener un algoritmo aproximado que resuelva este problema que estamos tratando? Entonces, les voy a hacer aquí un dibujito que quizás les pueda ayudar. A ver, ¿cómo era? Esto acá, esto acá, esto acá, y esto acá, y hasta acá. ¿Ya? Y vamos a tener, esto se junta así, y me parece que así era, voy a revisarlo. Y ya, me faltaba uno. Entonces, supongamos este es mi grafo. ¿Ya? Vale. Y digamos que el árbol recubridor mínimo va a ser este. Va a partir acá. Se va a ir para acá. Después para acá. Y después para acá. Ya esos son los arcos que conforman mi árbol recubridor mínimo. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos usar esto? Este camino, podríamos decir así, que nos señala el árbol recubridor mínimo para solucionar el problema del vendedor viajero. ¿Alguna idea? Sí.
¿Sí? Sí. O sea, la idea sería ver como el punto de partida sería como el que me lo cambia todo. El punto de partida, ¿ya? Porque si yo parto desde un extremo del árbol recubridor mínimo, Ujú. el camino del vendedor viajero va a ser el árbol recubridor mínimo. Ya, pero fíjate que Ah, pero el... tengo que terminar donde Eso, mismo. sí. Pero vas bien, vas bien. Trata de dar una cota. Una cota para ese camino de ida y vuelta. Trata de acotarlo. Mm, ¿Cómo podríamos acotarlo con algo que sea útil? O cómo nos gustaría acotarlo, mejor dicho. como 2 veces el árbol mínimo. Ya, súper bien. Súper bien. Entonces, nosotros conocemos este costo. Esa es la gracia de acotarlo por acá. El costo de ese árbol, digamos, es T. ¿Ya? Creo que le puse T en la PPT, no me acuerdo. A ver. Sí, T. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Parto acá, hago así, hago así, hago así, hago así. Acá llevo T, ¿cierto? Costo T. Ahora me voy a Claro. devolver y voy a sumar 2T, ¿cierto? Sí. Ya, ese. Ahí se me olvidó con el lápiz. 2T. ¿Ya? Ya, entonces a nosotros nos gustaría encontrar un algoritmo C, ¿ya? Es decir, un ciclo C que a lo más fuese esto, que a lo más fuese 2T. ¿Ya? Acá vamos a volver a las PPT para explicarlo mejor. Y la idea sería pararnos en un vértice U y realizar un viaje de ida y vuelta en T, ya que es el árbol recubridor mínimo. ¿Ya? Como dije, esto tiene un costo de 2 por WT. Y vamos a buscar un ciclo C en donde solo se repita el nodo inicial. ¿Ya? Entonces, notar que acá en la estrategia que dio Omar, se repiten todos, ¿cierto? Claro. Por todos parto uno. Pero esto me va a servir como una cuota, si es que lo encuentro. ¿Ya? Entonces necesitamos un C tal que su costo esté acotado por esto. ¿Ya? ¿Y por qué queremos eso? Porque, bueno, de esa forma, con la inecuación que yo representé anteriormente, tendríamos esta inecuación final. ¿Ya? Y alguien me podría decir por qué a mí me gustaría tener esa inecuación final. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, divido por un WC o por un WC asterisco? Encontraría mi ratio de aproximación, ¿cierto? Es decir, mi algoritmo siempre me va a entregar un ciclo C, ¿ya? Que me va a cumplir esto, ¿ya? Mm, Entonces, ¿qué pasa si mi algoritmo me entrega un ciclo C que siempre cumple esto? Vamos a cumplir esta, siempre, ¿ya? Porque la otra inecuación siempre se cumple. Entonces, si yo divido por C acá, me queda el peso de C partido en el peso de C asterisco, ya va a ser menor o igual a 2, ¿cierto? Porque acá sería este. Y ahí yo tendría un algoritmo con ratio 2, ¿ya? Es decir, si mi costo mínimo es, no sé, 10, ¿ya? Entonces mi algoritmo, en el peor de los casos, me va a decir, oye, el costo mínimo es 20. Así, en ese caso se puede ver súper mal, ¿cierto? Pero obviamente depende de los pesos. Y ahí hay el problema. Pero estamos asegurando esto, ¿ya? ¿Se entendió esta idea? Porque esta es como la idea clave. Ahora vamos a ver cómo podemos encontrar ese C. Porque nosotros acá estamos planteando como la necesidad de encontrar ese C, ¿ya? Porque ese C nos va a servir, pero todavía no lo encontramos. O sea, no sabemos cómo formarlo a partir de esto, ¿ya? Diego, disculpa. Ujú. El T siempre es el árbol mínimo, ¿verdad? Que el Sí, camino que me une todos los sí, nodos. este sería siempre sí, como bien dice, el árbol recubridor mínimo. Y Ah, ese, mm, por eso es que para regresar uso el mismo camino porque claro, es el mínimo. Ah, claro, sí, sí, es siempre el mismo. Da lo claro, mismo si ahí está el 2 ida ya. vuelta, sí, Ya entendí el 2 ahora. ya, buenísimo.
¿Alguien le quedó otra duda, chiquillos? Pablo no ha hablado, Diego, Francisco, ¿todo bien? Se pueden manifestar por el chat. Me interesa que todos vayan bien. ¿Todo bien? Ya, bueno, súper. Entonces, ahora viene la verdadera travesía. Tenemos esto, ¿ya? Y yo no quiero devolverme. Ya, supongamos parto. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Ya, supongamos parto acá. Ya partí haciéndolo así. Supongamos parto acá. Ya, entonces yo voy a pasar por acá, hasta este, luego a este, a este, a este. Y luego me quiero devolver. ¿Ya? Oye, disculpa, sabes que Ujú. no se quedó pegada la pantalla. O, a ver. ¿Se ve? Sí, Sí, ahora sí. eso sí, Ya. eso sí. Ya, entonces vamos a seguir la estructura que yo le había planteado acá. Este va a ser el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Ok. Bueno, en este grafo está bastante simple, ¿ya? Solamente me va a complicar la última vuelta, ¿ya? Cuando yo vaya desde aquí hacia el inicio, ¿ya? Podríamos haber planteado un grafo un poco más complicado, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a hacer para que se entienda la idea que vamos a desarrollar ahora. Con el mismo grafo, ya voy a decir ahora que a ver cómo podría ser. A ver si sale así. Ya, y ahora tendríamos las mismas conexiones. Ya, a ver. Ya, bueno. Olvidemos de esto y sigamos con el que estaba haciendo. ¿Cómo yo podría asegurar, ya, que si yo me voy de acá, del quinto hacia el 1, ¿ya? ¿Cómo yo podría asegurar que si yo hago el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿ya? Y después me quiero devolver al 1, ¿cómo puedo asegurar que que esta es la forma óptima? ¿Ya? Porque recordemos, yo llegué al final y yo ahora me tengo que devolver, ¿ya? Pero ¿qué pasa Ahora si lo hacéis con el supuesto. Eso, bueno, sí, súper bien. El ¿Ya? supuesto de que ir de un punto a otro es menor que ir como pasarse de uno entre otro para llegar al mismo punto. Claro, sí, súper bien. Esa es la idea. Les voy a mostrar. A ver si lo tengo por aquí. En este archivo planteaban un grafo más complicado, donde no era como tan fácil verlo. A ver si lo pillo. Le dice cover. Acá está. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya, acá tendríamos este camino ida y vuelta, parte acá, ahora. No sé si se ve. A ver, ¿puedo rayar acá? Sí, se ve. Sí, sí se puede rayar. Sí. Vamos a partir acá, ¿ya? Entonces acá el camino es un poco más complicado, el ida y vuelta, porque yo hago acá, hago así, hago así, hago así, hago así, hago así, hago así, y después me tengo que devolver, ¿ya? Así, ¿ya? Em, pero, ¿qué pasaría ahí con la propiedad que planteaba Omar? ¿Ya? Yo voy a partir acá, acá, ¿ya? Y yo acá, para llegar, digamos, a este, yo debería hacer esto, ¿cierto? Hacer el zigzag o el atajo, ¿ya? Pero yo, por esa propiedad que planteamos, o bajo el supuesto en el que estamos trabajando, yo sé que siempre me va a convenir irme directamente así, ¿ya?
y nunca me va a servir otro camino. ¿Ya? Lo mismo cuando yo quiera pasar de acá a este, unir estos dos. ¿Ya? Yo podría tomar para acá, para acá, para acá, pero yo sé que siempre me va a convenir irme directo. ¿Ya? Así que esto en el fondo lo que está haciendo es un recorrido del árbol en preorden. Ya no sé si se alcanza a notar. Ya lo voy a marcar con otro color. Entonces, Disculpa, Ujú. que aquí estamos asumiendo que en los grafos como que de todo, todos los, todos los nodos se conectan con todos. No necesariamente. O sea, que igual, sí, o sea, que aquí como que lo estoy viendo como que hacen como así como cualquier camino, así como No. el que más, o sea, como sin importar como no, si sabes que no puedo tomar este camino porque en verdad este no existe. Como, Ya, es que en realidad como que da lo mismo si existe o no, porque sabemos que siempre el directo va a ser el mejor. ya. Va como por ahí el tema. Ya comprendo. Entonces, veamos la demostración que yo les puse ahí en la PPT. Y ahora terminar con este tema. Entonces, para eliminar los nodos de nuestro viaje ida y vuelta, vamos a recordar el supuesto. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Tratar de seguir este viaje ida y vuelta. ¿Ya? Pero cada vez que debamos devolvernos a un nodo X para ir a B desde U, lo vamos a hacer directamente. ¿Ya? Que esto es lo que le decía yo. Entonces, voy a hacer viaje ida y vuelta. Voy a partir. Ahí voy a borrar acá. Voy a partir acá. Voy para acá. Y acá tengo que ir para acá. Pero eso me requiere devolverme. Así que en vez de devolverme, me voy a ir directamente. ¿Ya? Después, ¿cuál es el siguiente en recorrer? Este. ¿Ya? Entonces, en vez de devolverme, voy a ir directamente. ¿Ya? Y así, así, y así. ¿Ya? Esa va a ser entonces la idea. Y esto es lo que yo ya le había explicado. ¿Ya? ¿Por qué nos estábamos esforzando en demostrar que vamos a encontrar siempre un ciclo C tal que su peor costo, ya decía, a lo más el costo que va a tener C va a ser el doble del árbol recubridor mínimo? ¿Ya? Y así finalmente como que terminamos la demostración de que con este algoritmo, que está acá, ¿ya? Vamos a garantizar un ratio de aproximación de 2, ¿ya? Para el costo del óptimo de este problema. ¿Ya? Entonces, esto en el fondo se traduce a esto, a tomar el árbol recubridor mínimo, a seleccionar cualquier nodo y a recorrerlo en preorden. ¿Ya? Que es lo que nosotros estamos haciendo acá. Así que eso sería por esta materia, ¿ya? Por algoritmos de aproximados, de aproximación, para que se recuerden un poco como de qué se trata, eh, y un ejemplo que yo creo que es como la mejor forma de ir recordando un poco la materia. ¿Ya? Así que esto lo podrían programar, ¿ya? Sería interesante que lo programaran y que probaran, que corrieran, no sé, algunos grafos distintos, ¿ya? Y que probaran a ver si es que eh, logran como identificar alguna frecuencia en la que sale como el peor caso, ¿ya? Eso estaría bien interesante. Entonces ahora vamos a ver los PTAS, ya que son los esquemas de aproximación en tiempo polinomial. Y estos son como, yo los veo como la versión mejorada, ¿ya? De los algoritmos de aproximación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con los algoritmos de aproximación, nosotros lo que tenemos es un algoritmo que a lo más se va a equivocar en un ratio, ¿ya? Pero no tenemos alguna forma de decirle al algoritmo, oye, ¿sabes qué? Quiero que ahora la respuesta sea más precisa, ¿ya? No quiero que te equivoques tanto. Igual va a ser el precio a pagar por esa decisión, el tiempo de ejecución, ¿ya? No sé si se acuerdan un poco de lo que el profe mencionó de los PTAS en clases, o tampoco cacho si le echaron como una lectura a la materia, como para saber si voy más lentito o más rápido. Yo no, por lo menos. Ya, Yo vale, vale. tampoco.
Ya, entonces, esa es básicamente la idea. Y ahora nuestro algoritmo va a estar parametrizado con un valor epsilon. ¿Ya? Y este valor epsilon nos va a garantizar una solución con error relativo de a lo más epsilon. ¿Ya? Esa es la super idea. Entonces, claro, a medida que el error tiende a cero, obviamente no puede ser cero, a medida que tiende a cero, vamos a tener un algoritmo que se va a demorar más y más, ¿ya? Porque le estamos pidiendo cada vez respuestas más precisas, ¿ya? Y por ejemplo, tendríamos un algoritmo con esta complejidad, ¿ya? Donde aquí podemos ver que si el epsilon tiende a cero, entonces la complejidad del algoritmo va a ser cada vez más grande, ¿ya? Y bueno, además del PTAS, tenemos el FPTAS, ¿ya? En donde el algoritmo o el tiempo de ejecución del algoritmo es polinomial para n y para 1 partido en epsilon, ¿ya? Estos son algoritmos aún mejores, ¿ya? El profe en el apunte tiene un ejemplo de estos algoritmos con el problema de la mochila, así que no me equivoco. Ya, ahí lo pueden ver, tiene la demostración y todo. Entonces veamos el ejemplo que les traje, el subset sum, ¿ya? Y este ya sería el último ejemplo de la ayudantía. Así que vamos a aprovechar el tiempo y me interesa que lo entiendan súper bien. A ver cuánto tiempo queda. Ya, igual no queda mucho tiempo. Entonces, supongo que todos conocen este problema, el subset sum. Entonces tenemos un conjunto de enteros positivos. Ya, vamos a subir enteros positivos. Y ese es un valor objetivo. Entonces, la respuesta o la pregunta clásica es, ¿existe un subconjunto de S tal que la suma de sus elementos sea S minúscula? ¿Ya? Esa es la pregunta clásica. ¿Ya? Pero ahora lo vamos a ver como un problema de optimización. ¿Ya? Es decir, vamos a ver, o vamos a buscar el subconjunto S tal que la suma de sus elementos sea lo más cercano posible a S. ¿Ya? Es decir, que tienda a S, por decirlo de una forma, pero que no sea mayor. ¿Ya? Ojalá que fuera S. Pero nos vamos a, digamos, a conformar con respuestas con un poquito de error. ¿Ya? Un poquito de error en el óptimo. Entonces ese es el problema que vamos a intentar. Un algoritmo determinista para hacer esto, ya hay varios, pero un algoritmo determinista es este. ¿Ya? Entonces, quizás se vea un poco intimidante por las funciones que utilicé aquí para describirlo, pero era como la forma más fácil de hacerlo. Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Ya partimos con un conjunto que solamente tiene el 0, ¿ya? Y vamos a iterar n veces, ¿ya? Donde n es igual a el largo de L, ¿ya? El L sería como el S de acá. Esto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En cada iteración, al S le vamos a unir, ¿ya? Esto en Python es la operación de unión en los conjuntos, ¿ya? Onda, si yo tengo el 1 y el 2 y le uno un conjunto con el 1, solo me queda el 1 y el 2, ¿ya? Por eso lo hago con set y no lo hago con lista, porque si no voy a tener que repetir. O sea, voy a tener elementos repetidos y después voy a tener que sacarlos. Así que es mejor hacerlo con conjunto en Python. ¿Y qué le voy a unir? ¿Ya? Le voy a unir exactamente el mismo conjunto, ¿ya? Pero con sus elementos aumentados en esta cantidad, ¿ya? ¿Qué es esa cantidad? Es el elemento por el cual yo voy iterando, ¿ya? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo, pero esa es la idea. Por ejemplo, si yo voy iterando por el 2, yo tengo un conjunto, acá el 0, el 1, ¿ya? Yo voy a hacer la unión del 0 y el 1 con el 2 y el 3, ¿ya? Entonces ahí me va a quedar 0, 1, 2 y 3, ¿ya? ¿Qué voy a hacer después? Voy a filtrar. Ya voy a filtrar este elemento, es decir, voy a sacar todo lo que no me cumpla en una condición. ¿Ya? Igual va a ser o mejor dicho, acá Python lo ve como voy a dejar solamente los que me cumplan esta condición. ¿Ya? Es decir, que cada X que esté en mi conjunto tiene que ser menor que la suma. ¿Ya? Esa va a ser la idea de este algoritmo que, como les digo, no es muy eficiente, pero nos va a ayudar para después plantear el PTAS. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de cómo se ejecutaría este algoritmo, y para que se entienda bien la idea de lo que hace acá, sería esto. ¿Ya? Entonces vamos
a buscar un conjunto que se acerque a sumar 8. ¿Ya? Como ya pudieron ver acá, el óptimo lamentablemente es 7. ¿Ya? Entonces partimos con el 0, ¿cierto? Esto lo defino yo al inicio. Ahí. Y yo en cada iteración le voy a unir el conjunto que tengo más el ítem o el número por el que yo voy pasando. Ya en este caso tengo el 0 unido con el 1. Ya, o sea, ahí me da el 0 y el 1. ¿Ya? Después en la siguiente, y noten que aquí no tengo que filtrar nada, porque todos son menores que la suma. ¿Ya? Todos son menores o iguales que la suma. Entonces, después sigo, agarro este y lo uno con el mismo, pero cada elemento le sumo 4 ahora, porque voy pasando en la segunda iteración. Así que hago 0 más 4, 1 más 4. ¿Ya? Y eso me da este conjunto que nuevamente no tengo que filtrarlo porque ya está listo. Finalmente, a cada uno de estos le tengo que sumar 6. Ya este más 6, más 6, más 6 y más 6. ¿Ya? Y unirlo, que es lo que hago acá. Tengo el original, tengo cada uno más 6 y lo 1. ¿Ya? Y obtengo este. ¿Ya? Y luego al final simplemente tomo el máximo. ¿Ya? Que es el 7. Y por eso para este caso el óptimo va a ser 7. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser la pregunta que les voy a plantear y que les debería como, digamos, traer a la cabeza o entender mejor de dónde vienen estos algoritmos, ¿ya? Esta aproximación, este esquema de aproximación polinomial, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo estos elementos? Es decir, tengo los mismos que antes, era 1, 4 y 6, tengo el 1, el 4, el 6, pero además tengo otros que son muy cercanos a los elementos que ya tengo. 1, 0, 1, 0.2, ¿ya? Entonces lo que pasa es que si ustedes agarran este algoritmo, lo meten al compu y le pasan listas, estas dos listas, ya van a obtener que el óptimo para esta va a ser 7.21. ¿Ya? Ese es el óptimo para este. Entonces nosotros podríamos aproximar este óptimo podando la lista. ¿Ya? Esa es como la palabra que se usa. En inglés se dice trim. Trim. Y decimos que estamos haciendo un trimming. ¿Ya? Que sería como podación, no sé, algo raro. Como, también se usa como recorte. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a hacer un trim a la lista en cada iteración. ¿Ya? Y en cada iteración que vamos a hacer, vamos a sacar los elementos que son muy parecidos. ¿Ya? ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque yo voy a decir, ya, mira, si estos valores son muy parecidos, voy a estar probablemente agregando una pequeña cantidad de error en mi solución final. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Luego, lamentablemente hay que demostrar esa idea. ¿Ya? Pero esa es la idea básica. Entonces, dos preguntas. ¿Qué tanto podemos disminuir el espacio de búsqueda? Es decir, ¿qué tanto podemos podar esta lista manteniendo una solución lo suficientemente buena? ¿Ya? Eso suficientemente buena les debe recordar al épsilon que yo le estoy pidiendo al algoritmo. ¿Ya? Y la otra pregunta es, ¿podemos reducir el espacio de búsqueda de exponencial en n a lineal? ¿Ya? ¿Por qué de exponencial en n? Porque mi espacio de búsqueda es, como dije acá, 2 a la n. Ya esto les debe recordar al conjunto potencia, que no me acuerdo cómo se denota, creo que PDS, algo así. ¿Ya? Como el conjunto que se estudia en la media. Y al conjunto como de las partes, le decían algunos. Entonces ese es mi espacio de búsqueda. Yo tengo que pasar por cada uno de ellos si es que estoy haciendo un algoritmo determinista. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la apuesta de la aproximación? No pasar por todos ellos. ¿Ya? Pasar por una cantidad lineal, digamos. En n que sea lineal. ¿Ya? Es decir, acá en n es exponencial, ¿cierto? Porque es 2 a la n. Entonces yo quiero buscar una función que sea lineal para mi espacio de búsqueda. Esas son las dos preguntas que se plantean. ¿Qué creen ustedes? ¿Vamos a poder hacer estas dos cosas o no? Ya, bueno, sí vamos a poder hacerlo. O si no, esto no tendría mucha gracia.
Entonces, eso es súper, al menos para mí, cuando recién aprendí sobre esto, fue bastante así como, wow. O sea, vamos a poder decirle a un algoritmo qué tanta restricción o qué tan buena solución yo quiero. ¿Ya? Y eso para mí fue como bien chocante al inicio. Entonces, como dije antes, el error que estamos dispuestos a asumir es epsilon. ¿Ya? ¿Y qué tanto podemos podar? Va a venir dado por un parámetro delta. ¿Ya? Que le vamos a decir que dependa del size y del epsilon. Y va a ser epsilon partido en n. ¿Ya? Ahora ustedes dicen, ¿pero de dónde sale ese valor? Bueno, ese va a ser el valor que nos va a permitir demostrar después que esta última pregunta, ¿ya? Que el espacio de búsqueda se reduce de exponencial a lineal en n, ¿ya? Y ojo, lineal en n, no en n y en 1 partido en epsilon. ¿Ya? Entonces el epsilon va a estar entre 0 y 1, ¿ya? Bueno, vamos a asumir el ordenado y vamos a iterar sobre la lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si la diferencia, yo esto lo veo como diferencia relativa, no sé cómo lo vean ustedes. ¿Ya? Entonces, el z va a ser el último elemento que yo no he podado en mi lista. ¿Ya? Y el i, que es mayor que el z, porque esto está ordenado, ¿cierto? Va a ser el siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para podar o para recortar? El i. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el criterio para ver si yo saco o dejo el valor i en mi lista? ¿Ya? El criterio va a ser este, que la diferencia relativa, ¿ya? Entre el i y el z sea menor o igual que el delta. ¿Ya? Y el delta, como dije acá, depende del epsilon y del n. ¿Ya? ¿Se entiende esto? ¿Se entienden, chicos? ¿O se perdieron un poco? Sí, más o menos, en realidad. Ya. Entonces, mira, yo voy a tener... a ver, lo tengo acá. Ya, mira, acá lo puedo explicar súper bien. Ya tengo una lista L, nada mejor que entenderlo con un ejemplo. Tengo una lista L y yo voy a asumir un delta 0.1. ¿Ya? Ujú. Entonces veamos cómo cómo obtenemos esta lista nueva podada. Ya esto debería ser así como L'. ¿Ya? Que fíjate que acá no tenemos el 11, no tenemos el 21, no tenemos el 22 y no tenemos el 24. ¿Ya? Todo eso lo sacamos. Entonces, por ejemplo, veamos por qué sacamos el 11. ¿Ya? Yo parto en el 10 y en el 10 no hago nada porque... perdón, acá. Yo voy en el 10. ¿Ya? Entonces yo en el 10 voy a ver... a ver, creo que en la primera iteración no se hace nada y se pasa directamente al 11. ¿Ya? En el 11 yo voy a ver, ¿cuál es mi último elemento no podado? ¿Ya? En este caso sería el 10. ¿Ya? Siempre va a ser ese el inicial. Y vamos a partir de la segunda iteración. Entonces, ¿cómo puedo ver si tengo que sacar o no tengo que sacar el i? Con el criterio que yo les dije, la diferencia relativa. ¿Ya? El i va a ser el 11 en este caso. Entonces veamos cuánto da 11 menos 10 partido en 11. ¿Ya? Si esto es menor o igual a 0.1, entonces yo voy a podar el i. Y el i sería el 11. ¿Ya? Claro. Y esa superfracción da 1 dividido en 11, da por ahí por 0.09. ¿Ya? Y esto se cumple. ¿Ya? Entonces, como se cumple, como esto es verdadero, yo voy a sacar volando de mi lista el 11. ¿Ya? Y ahora yo sigo con el 12. Voy en el 12. ¿Ya? ¿Cuál es mi último elemento no podado? El 10, claro. Sería el 10, claro. Y hago exactamente lo mismo. Partido en 2. Y ahí tengo nuevamente verificar que esto sea menor que 0.1. ¿Ya? Y ahí me da 12, que es 1 partido en 0, 1, 6, 6, 6, y así. ¿Ya? Y esto se cumple, no se cumple. Así que el 12 se queda. ¿Ya? Y así voy a ir podando. ¿Ya? Ese sería como el criterio. Dime. ¿Sabes qué? Me perdí. ¿Cuál era el problema que estábamos tratando de resolver con esto? Ya, mira, el problema sería que
lo que le mencioné acá arriba. O sea, que estaba ahí hablando algo de los subconjuntos, así como Sí, los po, sí, po, eso. Entonces, mira, suponte tú ahí entre medio, caché que acá tengo varias listas, ¿ya? Varios conjuntos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa Sí. si en cada uno de estos yo tengo elementos muy cercanos? ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo elementos muy cercanos? Entonces, lo que va a Espera, pasar si yo tengo muy ¿podéis subir una cercanos, diapositiva más, por favor? subir, acá, Sí. ujú. No, no, una más, donde digan como el enunciado del problema, por favor. Ah, dale, ¿Qué tal que la D sea exactamente o menor a S, pero no mayor? Ah, ya. Tengo que tener un valor objetivo. claro, sí, vamos a Un tener un Dios. valor objetivo. Que eso se me había ido. Ya, dale, sí. Recuerda que lo estamos viendo como un problema de optimización. Entonces estoy buscando el subconjunto de ese, tal que me maximice la suma, pero sujeto a que no sea mayor que el valor objetivo. Un cierto valor, sí. Claro. Un clásico problema de optimización con una restricción. ¿Ya? Entonces, eh, ¿por qué lo estamos viendo? Porque acá si yo en uno de estos subconjuntos tengo valores muy cercanos, ¿ya? Por ejemplo, si yo acá tuviera el 7.1, ¿ya? Entonces, si yo acá aplicaría esto de podar, yo aplicaría un trimming acá, este se me iría, Sí. ¿ya? Se me iría. ¿Y cuál sería mi óptimo? Sería 7, pero en realidad debería haber sido 7.1, ¿ya? Entonces es como la ganancia y la desventaja, digamos, o la ganancia y el costo de aplicar el trimming. Ya vamos a trabajar con listas más pequeñas. ¿Y por qué queremos trabajar con listas más pequeñas? Porque el algoritmo se hace más rápido, ¿ya? Ya. Pero voy a estar aproximando el óptimo. Ya no va a ser determinista como que este considera a todos los valores. ¿Ya? Ahora voy a achicar cada uno de estos subconjuntos, si es que valores son muy cercanos, y así voy a dar una respuesta aproximada al problema. ¿Ya? Ya, ya. Te cacho. Entonces, lo que estamos viendo acá era cuál va a ser la métrica para, o la función, mejor dicho, para eliminar valores. ¿Ya? Y acá lo vimos con esto, ¿ya? Que sería como la diferencia relativa. ¿Ya? Entonces, esta diferencia relativa en el fondo nos asegura esto, ya que si yo tengo un elemento i, ¿ya? Por ejemplo, el i va a ser el 10, esto va a ser el 10, y pongan ustedes, estábamos utilizando el 0.1, ¿ya? Entonces acá sería 0.9 por 10. Yo no voy a tener ningún elemento z que esté entre medio de estos dos, Sí, po. ¿ya? Esa va a ser la idea. Entonces, agregando esta función trim, que es exactamente el mismo algoritmo, ¿ya? Un algoritmo determinista exactamente el mismo, pero ahora lo vamos a aproximar eliminando o modificando esta lista intermedia, ¿ya? Y esta lista intermedia la vamos a aproximar por esta función de acá, trim, ¿ya? Ya. Y o digamos, ¿cómo voy a programar esta función trim? Que si se fijan va a recibir la lista, la lista de antes pero ordenada por si acaso, ¿ya? Y el delta, que lo calculamos así, en función del epsilon, ¿ya? ¿Qué va a hacer esta función trim? Va a pasar por cada uno de esos elementos y va a ir comparando este criterio, ¿ya? Y si es que este criterio se cumple, entonces lo vamos a sacar, ¿ya? Y así en cada iteración voy a tener una lista más pequeña que esperemos nos lleve a un tiempo de ejecución mejor, ¿ya? Un tiempo de ejecución lineal para n, ¿ya? Entonces acá está la trim, y es exactamente lo que yo le había mencionado. Ya de partida vamos a partir desde el 1, ya, por eso le decía que al inicio no se tomaba el 10, porque se parte desde el segundo elemento iterando, ¿ya? ¿Y qué voy a verificar yo? Bueno, si mi último elemento, el last, que no ha sido podado, ¿ya? Es menor, o sea, me cumple digamos, esta ecuación, o esta inecuación, entonces simplemente lo voy a agregar a mi lista L'. Le voy a decir que ese es el último, porque no lo podé, ¿ya? En el caso de que no me cumple esta condición, lo voy a podar, ¿ya? Pero acá el podar se va a ver como que simplemente no lo voy a agregar a mi lista L', ¿ya? Porque no va a entrar este if y va a pasar al siguiente, ¿ya? Y el last se va a mantener, ¿ya?
Entonces, esa es la idea. Y si ustedes ejecutan esto, bueno, de hecho, estos códigos son copiar, ejecutar, van a obtener lo que está acá. ¿Ya? Van a obtener lo que está acá. Espera, ¿puedes Em, subir un poco? Que Ujú. quiero ver no, un poco más. Donde sale lo de la desigualdad, así como la teórica. Ahí está. No, una más. Baja una más. Eso. La tengo toda rayada, así que la voy a limpiar Sí, un sí. poco. No, 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 es que, ¿sabes qué? Ahí me entra la duda porque tú estás haciendo como uno menos delta por i, pero i vendría siendo aquí el elemento como el que viene antes, po. Y tú abajo en el algoritmo lo estás diciendo como el que vendría siendo el z ahí. Mira, baja el A ver, espera. algoritmo. El i debería ser el que viene después, ¿cierto? Ah, el Eso que viene debería. después. Sí, sí, está medio rara la anotación, pero sí, el que viene Ah, después. ya, entonces sí, está todo bien, entonces está todo Sí, bien, ya. Que pensé sí. que era el i, era el evento que Sí, venía antes. yo igual me di cuenta de que estaba media rara la anotación. Normalmente debería ser el i primero que el z. Pero sí, el i viene después del z. ¿Ya? Así que eso. Y bueno, lamentablemente creo que no. A ver, quedan 5 minutos. No les voy a alcanzar a mostrar la demostración del tiempo de ejecución. Lo que sí está acá. ¿Ya? Así que cualquier duda que tengan con la demostración, me preguntan. ¿Ya? Me preguntan al tiro por Discord. Em, pero en el fondo, ¿qué vamos a intentar demostrar? ¿Ya? Porque nosotros ya hicimos un algoritmo que al parecer se está demorando menos, ¿ya? Hasta el momento solo sabemos eso, que está trabajando con listas más pequeñas, que son similares a las originales, ya sus valores son similares a los originales, pero no son iguales. Entonces la respuesta no va a ser, el algoritmo no va a ser determinista, sino que va a ser aproximado, ¿ya? Pero la idea de esto es que no sea algo así como, ya yo creo que esta heurística Grady me va a funcionar y listo, la voy a tirar y no la voy a demostrar ni nada. Ya la idea es demostrarla. ¿Ya? Entonces acá yo tengo la demostración del tiempo de ejecución. ¿Ya? Entonces, ¿qué se concluye con esto? Se concluye que, de hecho, la demostración es bastante simple. Acá lo que les planteo es solamente otra forma de ver esto de hacer el trim. ¿Ya? Análisis alternativa, a eso se refiere. Y acá está la demostración, son dos páginas. ¿Ya? Entonces lo que se concluye es que el K, que es la cantidad de elementos que yo tengo, va a ser a lo más n por el logaritmo natural de, perdón, por el logaritmo en base 2, ¿ya? Se suele usar el logaritmo en base 2, pero en realidad da lo mismo porque es una big O, así que saca una constante por la propiedad del logaritmo y queda lo mismo. Ya por el logaritmo del valor target, ¿ya? Partido en el épsilon. ¿Ya? Eso es lo que logramos demostrar, ya que la complejidad espacial es k igual a esto, es decir, a lo más es n logaritmo de s partido en épsilon. ¿Ya? ¿Y de qué me sirve esta demostración para el k solamente? Aparte de tener la complejidad espacial, ¿ya? Es que voy a poder plantear una cota para el tiempo de ejecución, ¿ya? Que sería básicamente n por k. ¿Ya? Acá debería ser k igual. No sé por qué le puse L. ¿Ya? N por k. Entonces, si se fijan, sería esto con el n al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué notan de esto? O n al cuadrado, el logaritmo de s partido en epsilon. ¿Ya? Lo interesante de eso es que ahora es polinomial en n, ¿cierto? Está el n al cuadrado. ¿Ya? Ahora lo que sí, ¿qué pasa si el epsilon yo le voy pidiendo que cada vez sea más pequeño? Va a empezar a aumentar la cosa, ¿cierto? Y para el cero va a explotar todo. Ya, entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros lo que buscamos con un algoritmo de aproximación es disminuirlo. La mayoría de las veces de complejidad exponencial, ya porque se trata de problemas NP completos, ya, de exponencial a polinomial. Ya, por eso se llaman esquemas de aproximación polinomial. ¿Ya? Entonces, de esta forma concluimos un algoritmo que es polinomial, que es n al cuadrado. ¿Ya? Y además, depende del épsilon. Así que si uno quiere una solución poco ajustada, esto va a ser cada vez más rápido. ¿Ya? Entonces, esa era la idea, chiquillos. Hoy día hicimos bastante, recordamos hartas cositas.
partimos por la programación dinámica, vimos un ejemplo del problema de la mochila, un clásico. Ahora, fíjense que esta solución está pensada para mochilas, digamos, pequeñas. ¿Qué pasa si yo acá tengo una mochila, no sé, de 1000, digamos, de 1000 unidades, que me resiste 1000 unidades de peso? ¿Ya? Mi matriz va a ser grandecita igual, Gigante. ¿o no? Sí, así que ojo con esas cosas igual, ¿ya? Porque la complejidad dijimos que era n por w. Así que ahí va a estar complicada la cosa, así que tu mochila es muy grande o soporta muchos pesos. Aparte de programación dinámica, vimos los algoritmos aproximados, ¿ya? Con el problema del vendedor viajero. Entonces ahí lo que hacíamos era definir una heurística greedy, ¿ya? Y encontrar cotas, ¿ya? Encontrar una cota y decir, ya, yo sí o sí tengo esta condición, ¿ya? Yo conozco esto, entonces voy a buscar un algoritmo que me entregue una solución que a lo más se equivoque en tanto ratio, es decir, que a lo más se equivoque en el doble, ¿ya? Hay algoritmos que a lo más se equivocan en 1.5, que tienen un ratio 1.5, ¿ya? Y finalmente vimos los esquemas de aproximación polinomial, que es como lo más, y es lo último del RAM, ¿ya? Ya no queda nada de materia, que es lo más cool, digamos, que es lo mejor, en donde yo voy a tener un algoritmo que yo voy a poder controlar como con perillas, que la perilla sería el epsilon, ¿cierto? Qué tan preciso yo quiero que me entregue la solución, ¿ya? Entonces ahí todos estos últimos, digamos, estrategias las estamos viendo siempre enfocadas a problemas de optimización. Ya, de hecho, así es como nació históricamente la programación dinámica, ¿ya? Un método de optimización. A pesar de que la podamos calcular, o sea, usar para calcular los números de Fibonacci. Así que eso, chiquillos. Les voy a dejar como les dije, voy a arreglar la PPT con los typos que siempre tengo. Les voy a dejar la demostración acá. Ojalá la puedan leer porque es lo más importante de esto, ¿ya? Plantear un algoritmo que probablemente sea mejor es fácil, ¿ya? Uno puede empezar a poner ciertas condiciones y listo. De hecho, acá uno podría empezar a acotar la lista con otro criterio cualquiera. Ya decir, ya, yo en cada iteración voy a sacar 2 elementos al azar, ¿ya? Entonces yo voy a decir, ya este algoritmo se va a demorar menos, ¿ya? Y efectivamente se va a demorar menos, porque vamos a tener menos elementos, pero la idea es demostrar y garantizar una cota, ¿ya? Entonces por eso no podemos decir cualquier tontera. Y lo otro es que acá yo solamente tengo la demostración del tiempo de ejecución, ¿ya? ¿Y qué es importante aparte del tiempo de ejecución? ¿Cómo? Perdón. Aparte de garantizar un mejor tiempo de ejecución, ¿ya? ¿Yo qué debería garantizar con un algoritmo de aproximación? O sea, una cierta cota para la solución, po. Claro, perfecto. Yo debo garantizar un error, Claro. ¿ya? Entonces yo les dije que al inicio el error era epsilon, ¿cierto? Pero yo en ninguna parte les demostré eso, ¿ya? Yo les dije, vamos a asumir que el error va a ser epsilon, ¿ya? Entonces la demostración del error también se debe hacer, y ahí también se la voy a subir. Ya esa es aparte. No la quise meter porque ahí de verdad hubiera estado toda la ayudantía demostrando, y sé que son densas y tampoco es la idea de una ayudantía, ¿ya? Por eso en esta ayudantía fue como un poco más de conversación, de ir haciéndoles preguntas, porque bueno, el profe me pidió que igual repasara un poco la materia, ¿ya? Espero no haya sido tan latero, pero estoy seguro que sí que prestaron un poquito de atención, van a tener una idea de lo que son todos los tópicos para el certamen. Así que hacer otros ejercicios ya van a tener un buen background ahí para recordarse, ya para tener una idea. Así que ahí voy a dejar de grabar.